Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Jorge García Cisneros y seré quien modera esta mesa titulada Resiliencia Urbana en Acción, perteneciente al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. La maestra Luz Aliet Hernández Prieto es etnobióloga y maestra en ciencias, consultora docente e investigadora, conocimientos y experiencia en sustentabilidad, soberanía alimentaria y gobernanza local, enfocados hacia el fortalecimiento de capacidades, organización comunitaria, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas. El maestro Víctor Manuel Romero, miembro, es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha dirigido diversos proyectos en la República relacionados con manejo de residuos, recuperación de suelos y producción agropecuaria. Actualmente se desempeña como asesor independiente en diversos proyectos relacionados a la sustentabilidad. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Ulises Gerardo Ramírez Espinosa, estudiante de cuarto semestre. Presentará su trabajo titulado Dinámica Forestal del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, debido a las políticas de descentralización poblacional de la Ciudad de México durante el periodo 1988-2023. Adelante, Ulises, por favor. Buenas tardes, me presento. El nombre de mi trabajo es Dinámica Forestal del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de las políticas de descentralización poblacional de la Ciudad de México durante el periodo 1988-2023. Bueno, aquí tenemos como introducción que menciona que debido a las políticas de descentralización que la Ciudad de México, aquel entonces Distrito Federal, aplicó en la década de los 80, esto provocó que hubiera un gran dinamismo, el cual esto favoreció a la migración hacia la Sierra de las Cruces, que es la mayor masa forestal de Naucalpan. Esto ocasionó que en el municipio, en las últimas 2 décadas del siglo XX, hubo un crecimiento poblacional descontrolado, pues podemos observar que en tan solo 20 años hubo un buen crecimiento poblacional superior a los 20,000 habitantes, mientras que en contraparte, para las primeras 2 décadas del siglo XXI, hubo un decrecimiento poblacional superior a los 20,000 habitantes. Por tal razón, aquí tenemos como antecedentes que Boco y colaboradores mencionan que un bosque conservado no pasa directamente a ser una zona urbana de manera rápida. Este fue un proceso primero de degradación e inclusive se transforma en una zona agrícola antes de transformarse en una zona urbana. Inclusive puede sufrir un proceso de recuperación y regresar a su original de bosque conservado. Tal afirmación, Santinones y colaboradores en el 2023 lo hicieron mediante el mapa de la cobertura forestal de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Aquí midieron procesos de permanencia, recuperación, degradación y deforestación, pero no lo hicieron a nivel municipal. Por tal razón, siguiendo la clasificación de la Organización Internacional de Mareas Tropicales, diferencia las coberturas forestales de acuerdo a su cobertura de dosel, en el cual lo dividen en 4 categorías. Lo tenemos, que es el bosque primario, que se encarga por tener una cobertura de dosel superior al 90%, el bosque primero de grado, con una cobertura de dosel entre el 10 y el 90%, el bosque secundario, que tiene una cobertura de dosel inferior al 10%, y por último tenemos lo que son las tierras forestales degradadas, las cuales se caracterizan por no tener ningún tipo de vegetación arbórea. Aquí podemos observar en este diagrama que un bosque primario a lo largo del tiempo puede sufrir un proceso de degradación y transformarse en un bosque secundario, así como también sufrir un proceso de recuperación y regresar al estado original del bosque primario.
pero también puede sufrir un proceso de deforestación y transformarse directamente en una tierra forestal degradada. Por tal razón, tenemos como hipótesis que para el primer periodo que va del año del 88 a 2006, se espera el dominio de los procesos de deforestación y degradación del bosque, los cuales se relacionan con el incremento poblacional, la implementación de políticas públicas que promuevan la expansión urbana y la accesibilidad social, la construcción de infraestructuras viales, el cual fue en detrimento de los ambientes forestales. Y para el segundo periodo que va del 2006 a 2003, aquí se dimensiona la disminución de la agricultura remanente y la expansión urbana, lo cual esto va a generar efectos positivos sobre los procesos de recuperación y permanencia en las coberturas forestales. Como objetivo principal tenemos que es analizar la dinámica de la cobertura del bosque temprano en el municipio de Naucalpan de Juárez durante el periodo 1988-2023. Como primer objetivo particular va a ser conocer la superficie forestal y el estado de conservación del bosque en Naucalpan de los años 88, 2006 y 2023. Posteriormente va a ser cuantificar el impacto de las transformaciones del uso del suelo y la dinámica del bosque temprano. Aquí se van a medir los procesos de deforestación, degradación, recuperación y permanencia en 2 periodos de estudio. Y por último va a ser proponer estrategias de conservación y restauración de la cobertura forestal de los sitios que han sido degradados en función de la información cartográfica generada en etapas previas en investigación. En la primera etapa de la metodología, primero se adquirieron imágenes de satélites, se trabajó para el año del 88 con Spot 1 y para el año 2006 con los Spot 5. Estas imágenes de satélites es un preprocesamiento en el cual consiste en una corrección atmosférica radiométrica, y para el año 2023 trabajó una imagen de tipo Sentinel, nivel 2, el cual, como es una imagen más contemporánea, no es necesario hacer este tipo de preprocesamiento. Posteriormente es una clasificación supervisada de las áreas de los usos de suelo de Naucalpan, para obtener después la estimación de la fracción de la cobertura y hacer una clasificación de los usos de suelo del municipio, para obtener los mapas resultantes de 88, 2006 y 2023. Aquí la clasificación supervisada fue en imágenes de satélite, se clasificaron las zonas de bosque, de cuerpos de agua, asentamientos humanos, así como las tierras forestales degradadas. Posteriormente se aplicó una clasificación supervisada mediante el índice SABI con el método de Bari y colaboradores. Esto nos dio una serie de números de acuerdo a la clasificación de la OIMT, en el cual son valores que van del 0 al 100. Estos valores del 0 al 100, de 0 a 10, lo dividimos como bosque secundario, bosque primario de grado de 11 a 89 y de 90 a 100 los clasificamos como bosque primario. La segunda etapa de la metodología es que, de acuerdo con los mapas resultantes de los 3 años de análisis, se hizo los matrices de transición entre los 2 periodos de estudio para obtener los mapas de la dinámica de la cobertura forestal, tanto del 88-2006 y del 2006-2023. Aquí esta matriz de transición se caracteriza, por ejemplo, aquí lo que es el bosque primario, tiene valores de 20 y de 2. Si tiene el valor de 22, significa que hubo un proceso de permanencia, o sea que no se transformó. Si tiene valores de 23 a 24, significa que sufrió un proceso de degradación, o sea que se transformó en un bosque primario degradado o en un bosque secundario. Si tiene valores de 21, de 26 a 27, sufrió un proceso de deforestación, el cual se transformó en un asentamiento humano, en una tierra forestal degradada o en una zona agrícola. Aquí tenemos como resultados que para el año del 88, Naucalpan contaba con más de 4.300 hectáreas de masa forestal, en donde más de lo que es la clase forestal, el 54%, se caracteriza por ser bosque primario. Y para el 2006 podemos observar cómo la superficie forestal se redujo a 3.425 hectáreas, donde no solamente hubo deforestación, sino hubo degradación de la cobertura forestal, pues el bosque primario se degradó al 41%. Y en el 2023 podemos observar un ligero incremento de la superficie forestal, el cual se incrementó a 3.574 hectáreas, pero podemos observar que hubo una mayor degradación de la masa forestal, pues el bosque primario degradado se convirtió en el tipo de bosque más abundante en el municipio, con un 46%. Ese es el primer mapa del año del 88. Podemos observar cómo prácticamente en un municipio semirural, en donde la parte centro se caracteriza por tener tierra forestal degradada como bosques degradados, y la parte poniente había tanto zonas agrícolas como bosque primario.
Para el 2006 podemos observar cómo el crecimiento de la mancha urbana empezó a invadir la parte centro-poniente del municipio, lo cual ocasionó deforestación y degradación de la masa forestal. Y para el año 2023 podemos observar cómo siguió el crecimiento de la mancha urbana, donde podemos observar cómo la degradación forestal se ve presente en lo que es la parte poniente y centro del municipio. Estos son los estados de los procesos forestales. Podemos observar que en el primer periodo el proceso de deforestación fue el más abundante. Por tal razón se debe a que pues, hubo un decrecimiento de la superficie forestal del municipio. Y para el segundo periodo el proceso de recuperación fue el más abundante, aunque también le siguió de manera cercana tanto el proceso de degradación como el de deforestación. Este es el mapa de cambio. Podemos observar cómo la deforestación fue de oriente a poniente, en el cual aquí se presentó en la parte centro y fue acompañada de degradación en la parte extrema poniente del municipio. En el segundo periodo podemos observar cómo ya hay disminución de lo que es la deforestación, pero la degradación ya estuvo presente en mayor medida en lo que es la parte poniente, así como también podemos ver remanentes de lo que es también la recuperación en la parte poniente del municipio. Por tal razón llegamos a las conclusiones de que, bueno, el bosque no pasa directamente a ser una zona urbana de manera rápida. Primero sufre un proceso de degradación y después de deforestación, donde finalmente se urbanizan, en donde este proceso se dio principalmente en la parte oriente, ya que su cercanía con la Ciudad de México propició tal dinámica, el cual va de oriente a poniente. Por otra razón, para poder solucionar dicho problema, se intenta trabajar lo que es un enfoque de adaptación basado en ecosistemas. Este enfoque de adaptación basado en ecosistemas trata de restaurar como de preservar la masa forestal, especialmente en aquellos sitios donde los bosques están degradados o deforestados, para incrementar la superficie forestal, así como su estado de conservación, el cual va en sinergia con un enfoque de adaptación basado en comunidades, en el cual aquí las comunidades, que son los ejidatarios y comunidades del municipio, son los encargados de dicha labor, en donde ellos van a ser los encargados tanto de restaurar como de preservar sus recursos forestales. Y bueno, estas serían mis referencias y sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Luz Aliet, adelante, por favor. Gracias, Ulises, y gracias por tu presentación. Revisé tu resumen y me pareció que tu trabajo pues, es bastante coherente. Me parece muy interesante la forma como planteas los cambios de cobertura forestal en el municipio, los instrumentos que usas para su evaluación, creo que están muy bien empleados. Mi única observación tiene que ver con el título. Tú hablas de cambio en la dinámica forestal y a mí cuando leí ese título me confundió porque pensé que ibas a hablar como de una dinámica ecológica en un primer momento, después cuando leí el resumen pues me di cuenta que se trataba de otra cosa y quería sugerirte para que platicaras con tu director o tu directora un cambio en el sentido de plantear más bien el impacto de las políticas de urbanización en la cobertura forestal o el impacto de las políticas en los cambios de la cobertura forestal, ¿no? Y entonces de esa manera pues queda muy bien establecido desde el título cuáles son las dos variables que estás evaluando sin margen a confusión, porque realmente estás evaluando cambios de cobertura. Entonces, esa sería mi observación. Y muchas gracias. Gracias, maestra. Maestro Víctor Manuel, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Gracias, Ulises, por la presentación. Coincido con la maestra, creo que el proyecto ya está muy avanzado, muy completo, pues ya estás en cuarto semestre, ya vas a terminar, ¿no? Lo que me gustaría un poco en la forma en la que presentas resultados, en donde tienes las tres tablas, que están muy interesantes, donde se ven los porcentajes de reducción, creo que me gustaría ver que pudieras tener esos porcentajes más juntos, ¿no? Para no estar saltando de una tabla a otra, poder observar como esa transición. Me parece muy interesante, pues principalmente
las dos tendencias que mencionas del área forestal primaria, que va disminuyendo pues en ambos casos, pero luego el área secundaria que se reduce. No lo expliqué muy bien, pero, o sea, que va incrementando la deforestación, ¿no? En el área forestal primaria. Entonces, poder tener más compacto esa información, creo que va a ser mucho más ágil que puedas explicarlo en una sola tabla o una gráfica. Y pues tus mapas están geniales, cómo los pones. Creo que también tenerlos uno contra otro, que los podríamos ver juntos, junto con tus grafiquitas de barras, también, por ejemplo, tener la barra del primer periodo contra el segundo periodo y poder hacer esas comparaciones muy directamente. Creo que sería mucho más fácil revisar la información, pero muy buen trabajo. Yo soy de Naucalpan y creo que lo he vivido y he visto la devastación, entonces muchas gracias por el proyecto, está muy interesante. Gracias a ambos, gracias. Agradecemos los comentarios. A continuación, Moisés Adrián Rodríguez Ibarra, estudiante de segundo semestre, presentará su trabajo titulado Rehabilitación ecológica mediante revegetación de vestigios arqueológicos, soterrados para la protección contra el impacto climático en zonas arqueológicas del Valle de México. Adelante, Moisés. Buenas tardes a todos. Como lo dijo el moderador, el título de mi trabajo es Rehabilitación ecológica mediante la revegetación de vestigios arqueológicos soterrados para la protección contra el impacto climático en las zonas arqueológicas del Valle de México. Como sabemos, en el Valle de México tenemos alrededor de 21 zonas arqueológicas, las cuales, en este caso, el modelo es donde contenemos Teotihuacán, donde enfrentamos serias amenazas debido al cambio climático. Y tenemos en el lado izquierdo los vestigios expuestos sin cobertura vegetal y en el lado derecho los vestigios dañados por la erosión pluvial eólica que se encuentra ya sobre las estructuras, en este caso sobre las calzadas de los muertos, y que esto es provocado por los efectos climáticos actuales. Tenemos como antecedentes dos proyectos que se realizaron ya tanto en el templo de Prambanan en Indonesia, en el cual hicieron un modelo para hacer mitigación termal en esta zona arqueológica mediante el establecimiento de 2.500 macetas para proteger este sitio arqueológico con árboles de ficus, y el otro es en el sitio de Tarros en Italia, en el cual hicieron la evaluación de los daños del cambio climático en áreas sobre los materiales expuestos en esta zona arqueológica. Enseguida, pues tenemos como revegetación, que es ocupar especies endémicas o del sitio para restaurar, o en este caso rehabilitar el entorno natural. Es la estrategia idónea que se ocupa en muchos lugares para recuperar la cobertura. Como vemos en el lado izquierdo, vemos la cobertura vegetal sobre montículos y llanos presentes en la zona arqueológica, en la cual vemos toda esta área ya revegetada de manera natural por sucesión ecológica, y en este caso nosotros aquí estamos haciendo la inducción de esta revegetación con especies del sitio, en este caso Puntia. Y como vemos la zona arqueológica, pues que los vestigios que son soterrados quiere decir que están de 30 centímetros a 2 metros de profundidad, pues están desprovistos de esta nula o escasa cobertura vegetal. Aquí vemos lo que es al fondo la pirámide de la luna y vemos muy poca vegetación, sino nada más en este caso gramíneas, las cuales pues son las que protegen, o hay áreas que ya hay nula cobertura vegetal. ¿Cuál es nuestro planteamiento de problema? Pues tenemos la exposición de estos materiales arqueológicos a condiciones climáticas extremas, ya sea lluvias intensas, sequías prolongadas, con daños significativos en las estructuras arqueológicas de Teotihuacán, y los vestigios están expuestos. Actualmente estas condiciones pierden forma y volumen. ¿A cuáles condiciones? A las temperaturas extremas, a las lluvias atípicas o intensas, a la desecación y contracción de arcillas, a la folvación de todas maneras, que hacen que recoge todo este tipo de micropartículas y con la fuerza
los impacta contra lo que son los materiales arqueológicos, que sería estuco, pintura mural, prehispánica, y en el caso también tenemos las lluvias intensas, ya que un momento a otro hay ocasiones que la zona arqueológica se ha llegado a inundar por este tipo de condiciones o este tipo de lluvias atípicas, la cual los arqueólogos han tomado estas decisiones extremas al ver que estos vestigios se dañan en reenterrar otra vez las estructuras. Y también tenemos lo que son los incendios provocados, ya sea por el humano o por otras cuestiones, y que acaban con la nula o escasa cobertura vegetal que encontramos durante los vestigios arqueológicos o en las zonas arqueológicas. El principal objetivo, pues tenemos la rehabilitación del entorno ecológico mediante la revegetación de especies representadas, en este caso por el matorral xerófilo, para establecer una cobertura vegetal perenne sobre estos vestigios. Luego tenemos la aplicación de 3 variantes de cultivo en el desarrollo de estas plantas del matorral xerófilo, uno con fertilizante, otro con abono y testigo, porque recordemos que estamos trabajando sobre escombros, no es un suelo como tal. Después, calcular la tasa de crecimiento relativo de la altura de las plantas, y luego, en el caso de la triplex semivacata, realizar una inoculación radicular con hongos micorrízicos para conocer los efectos de su desarrollo, y luego monitorear el monitoreo de la temperatura, los microclimas del suelo desnudo con vegetación y de la triplex semivacata para ver si se está mitigando térmicamente la temperatura. También, para vincular este proyecto con la Ciudad de México, se necesita realizar una encuesta de acuerdo a la escala de Likert para conocer la percepción de la sociedad del estado de los entornos ecológicos de las zonas arqueológicas de la Ciudad de México, ya que este proyecto, la finalidad, ya después de tener estos resultados, es aplicarlo ya sea en Cuicuilco, en Mixcoac o en Tlatelolco. Como hipótesis, pues tenemos que se postula que una cubierta vegetal del matorral xerófilo es crucial para proteger los vestigios arqueológicos mediante revegetación de especies locales que son de importancia biocultural, como tenemos el prosopis, que es el mezquite, la Vachellia farnesiana, que es el huizache, la aloe vera, que es la sábila, y el Myrtillocactus geometrensis, que es el garambullo, el Pronositifolia, que es el capulín, y el Opuntia robusta. Y al último tenemos lo que es a triplex semivacata, que esta planta es una hierba siempre perenne, siempre verde, que la encontramos tanto lo que es el centro del Valle de México está reportada, y que es una planta la cual requiere muy bajo mantenimiento y poca cantidad de agua para su existencia. Y aquí volvemos a ver la cobertura sobre llanos y montículos en la zona arqueológica, en lo cual vemos la concentración de esta cobertura vegetal que se va desarrollando sobre los vestigios arqueológicos. Como metodología, pues en el caso de la triplex semivacata, para poder formar un césped, que es lo que queremos, y que el suelo no esté desnudo, pues lo que hicimos fue utilizar la micorriza micorrifer, utilizar 50 gramos de micorriza por planta, en este caso fueron 15 individuos, y se hizo la inoculación radicular, la cantidad de micorriza se disolvió en agua para poder ponerlo sobre la parte radicular de la planta, se hicieron las cepas de establecimiento, y se hizo la siembra de la planta sobre la cepa que se realizó, y este es el área experimental que tenemos en Teotihuacán, en la cual tenemos las 15 plantas con inóculo micorrícico y sin inóculo micorrícico, que es nuestro control. Como les platicaba, también se realizó en el caso de los llanos, donde tenemos mayor amplitud de escasa cobertura vegetal, un modelo de matorral xerófilo en el cual se realizaron con las especies antes mencionadas, capulín, huizache, mezquite, opuntia, aloe, garambullo, en el cual se le aplicaron 3 tratamientos, uno con fertilizante, otro con abono y otro testigo, en lo cual en el caso de fertilizante y del abono se usaron por igual 800 gramos por árbol o por planta, porque tenemos, como sabemos, son escombros, no es suelo como tal, entonces las plantas necesitan absorber nutrientes para poder establecerse, y realizamos las cepas para poder conservar más agua, y se realizó la siembra. Los árboles que se plantaron ya tenían por lo menos 1 metro, 1,20 m de altura, y en ambas plantas, en ambos modelos, en Teotihuacán, se realizó la medición de altura, cobertura, temperatura debajo de la planta, humedad debajo de la cobertura de la planta, y la temperatura del suelo sin cobertura vegetal.
para observar cómo está ayudando, cómo está contribuyendo la cobertura que se está formando. Y aquí tenemos los avances de investigación, que son parciales, todavía el proyecto no termina, es un año completo el que se tiene que monitorear, y aquí vemos lo que es la altura del matorral xerófilo, vemos que se va estableciendo, y ya se está estabilizando desde el 23 de agosto, desde agosto del 2023 hasta abril del 2024, ya tenemos la altura establecida de todas las plantas, ya se puede decir, ya es algo ya normal, porque ya se van desarrollando, y en el caso de la cobertura, al momento del establecimiento, le cuesta a la planta establecerse, y después empieza a formar una cobertura que en la Ya se fue, ya se acabó. establece de manera continua. Ya acabó, ya Después se tenemos fue. la humedad, Sí. después tenemos la humedad, en la cual va del 70%, que ha llegado Ya hasta lo el corrigió. 10%, Fue una y tapa llega de al radiador. 70%. Y después tenemos la temperatura que la va a mitigar, que va del 25 hasta el 30 grados centígrados, en la cual empezó el registro desde el 23 de marzo, desde agosto del 2023 hasta abril del 2024. Y en el caso de Atriplex semivacata vemos lo que son las plantas inoculadas en el color azul y las plantas sin inocular, que son el control en verde, y vemos que ahí van en el desarrollo y es un poquito casi igual en la altura, en la cobertura sí hay diferencias. La planta micorrizada está desarrollando una mayor cobertura, y en el caso de humedad también vemos la estabilización que va de la humedad desde el mínimo 40% al 70% en las plantas micorrizadas, y en el caso de las plantas sin micorrizar va del 50 al 40, perdón, del 40% al 70% máximo, y la temperatura vemos que sí está siendo mitigada entre 3 y 5 grados centígrados, que es lo que vemos aquí, con una temperatura mínima de 30 grados a una temperatura máxima de 40 grados, que es lo que se encuentra en la zona arqueológica. Y como conclusión, pues los resultados parciales del proyecto indican que esta estrategia de vegetación propuesta es una solución viable y eficaz para la conservación de estos vestigios arqueológicos en Teotihuacán frente a los impactos climáticos, y respalda la necesidad de continuar con este monitoreo y evaluación para consolidar estas observaciones y las prácticas de revegetación en zonas arqueológicas. De mi parte sería todo y les agradezco su atención. Gracias, Moisés. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Luz Aliet, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Tengo varias dudas. Nos comentabas que los arbustos alcanzaron una altura de 250 centímetros desde noviembre del 2023, es decir, 2,5 metros en menos de un año. ¿O te entendí mal? Bueno, no sé si puedo contestar. De eso depende mi comentario. No sé si puedo contestar o si ¿Se puede? me permite. Conteste, por favor. Sí. Gracias. Mire, hay un modelo que son arbustos, que es la triplex, y hay un modelo que son árboles. Los árboles ya tienen ahorita una altura de 2,20, se sembraron de 1,20, y los arbustos máximo tienen 60 centímetros. Bueno. Ya, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces tengo 2 observaciones. La primera es que considero que tu trabajo es más una investigación del campo de la ecofisiología, pues evalúas tratamientos de inoculación, fertilización y su relación con variables de sobrevivencia y de crecimiento, ¿no? Y identifico que ese es el centro de tu investigación. Y claro, la justificación de hacer esos tratamientos tiene que ver con su aplicación a futuro en la revegetación de las zonas arqueológicas. Pero creo que vale la pena y que es muy valioso, además, el aporte que haces dándole el peso específico al componente ecofisiológico de tu trabajo, porque a mí me confundió un poco el planteamiento de la revegetación desde el principio. Yo identifico que un estudio de revegetación implica observaciones de largo plazo, ¿no? En las que puedes evaluar el impacto puede ser en estas variables que planteas, aumento de humedad, disminución de temperatura en las zonas arqueológicas, pero veo que no ese es el centro de tu trabajo. El centro de tu trabajo es todo el esfuerzo de la inoculación micorrícica, el seguimiento del componente cuantitativo, inclusive de las observaciones,
Y creo que valdría la pena plantear la revegetación como parte de la justificación, pero tratar el tema desde la ecofisiología del título para adelante, ¿no? Me planteaste que había estos antecedentes de las zonas arqueológicas en donde estas estrategias habían funcionado anteriormente, pero no ese es el centro de tu investigación. Entonces, esa sería mi sugerencia para que lo platiques con tu director, con tu comité, y creo que sería todo, que le dieras el centro al componente ecofisiológico, que le dieras el centro al diseño cuantitativo y bueno, que más bien lo arqueológico y la revegetación es un escenario futuro que no es en donde se centran tus observaciones principalmente, ¿no? Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, maestra. Maestro Víctor Manuel, adelante, por favor. Claro que sí. Moisés, gracias por la presentación. Coincido con la maestra. Siento que está un poquito dispersa la idea, ¿no? Y como menciona la maestra, la parte de ecofisiología, pues es lo que estás más centrado más que una recuperación. A mí, dentro de la parte técnica, lo que me preocuparía un poco, digo, es algo para que lo tengas en mente, por ejemplo, el agroquímico que estés usando, si es de fuente ácida, podría tener efectos sobre las ruinas sobre las que estás trabajando. O sea, tú al aplicar el agroquímico y aplicar agua, tiene una reacción alcalina o puede ser ácida, ¿no? Entonces, esto tendría un efecto sobre la ruina directamente. Entonces, pues, ¿qué ventaja tendrías de estar promoviendo el crecimiento de vegetación para protegerlo si tú en tu tratamiento estás dañando la planta, ¿no? Creo que deberías de mencionar un poquito más qué abono usas, porque sería el mismo tema. Por ejemplo, si estás usando alguna enmienda orgánica a partir de estiércoles, ya sea bovino o aviar, pues puede tener el mismo efecto, ¿no? Alguna acidificación del medio que esté afectando tus ruinas. Pensando yo un poco más a futuro en que tú quisieras desarrollar un protocolo para que lo que dices, ¿no? Que quieres aplicarlo en Quilpo o en Miscuac, ¿no? Entonces, un poquito en esa parte también siento que tienes esta parte muy técnica de estar evaluando el crecimiento de las plantas, tus tratamientos y cómo va funcionando la parte de las micorrizas. Ahorita voy a eso. Y luego una parte muy social de la entrevista para ver cómo lo ven. Entonces, sí entiendo a dónde quieres ir, pero creo que tu trabajo en la parte de maestría podría estar más centrado a la parte físico, de establecer un protocolo muy delimitado a qué especies podemos utilizar y bajo qué tratamientos. Y del tema de micorrizas, pues yo la única recomendación que te haría, desconozco en específico esta que estás utilizando, veo que es un producto comercial, pues buscar uno más apropiado a la microbiota del suelo del sitio. Tal vez te estoy exigiendo mucho, te estoy pidiendo mucho, ¿no? Que hagas un aislamiento de lo que ya hay en el suelo, pero en la experiencia que yo tengo hay veces que porque pensamos que los microorganismos ahorita son el todo en la agricultura y estamos metiendo cosas ajenas a la microbiología del suelo nativa y pues rompemos todo, ¿no? Y en vez de hacer un beneficio, contrarrestamos, y más en un sistema pues no intensivo agrícola, sino que el material xerófilo se adapta por sí solo, ¿no? Es muy resiliente. Entonces seguramente su microbiología es muy específica en comparación de meterle a un externo que quién sabe qué nos vaya a ir a hacer. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, maestro. Agradecemos la presentación. Me parece que los dos estudiantes, bueno, ya no llegaron, por lo que terminaríamos esta mesa con estas presentaciones. Agradecemos a los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes
en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes.